libro de Tito, el capítulo 3, y vamos a leer versículos 12 a 15. Así dice la palabra de Dios. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nosotros. Gracias, Señor, para poder entender esos versículos y ante todo, Señor, entender cómo nos aplican. Ayúdanos a recordar, Señor, que toda la palabra es inspirada y útil. Que cada pasaje, Señor, es para nosotros, para enseñarnos algo. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y también nuestros corazones para recibir la instrucción y la aplicación de tu palabra. Eso te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que disfrutamos mucho como presbiterianos es la comunión estrecha entre iglesias y pastores que formamos parte de la misma denominación. Igual disfrutamos la comunión con otros hermanos en Cristo también, diferentes iglesias, pero hay algo especial y algo protector de formar parte de un grupo formal de iglesias que trabajan juntas, basando todo en la misma doctrina y práctica. Nosotros creemos que ese tipo de gobierno es bíblico, es lo que vemos reflejado en las páginas de las Escrituras, incluyendo, como vemos aquí, al final de las cartas de Pablo, en donde vemos cómo funcionó en ese entonces la relación entre pastores e iglesias. Aquí vemos los lazos estrechos entre ellos. Entonces, aunque tal vez no parece así a simple vista, leyendo los versículos que hemos leído aquí al final, Tito dice: pastor, ¿qué vas a predicar esos versículos? Aunque no parece así tal vez al principio, ahora que llegamos a terminar el libro, terminamos con algo pero muy práctico. Así como Pablo nos ha enseñado en todo ese libro de Tito. Aquí aprenderemos cómo tratar a los siervos de Dios. Cómo tratar a otros pastores, a otros líderes de manera práctica. Y aprendemos nosotros por medio de hacer. Es muy importante porque no es simplemente escuchar el mandamiento y después asumir que todo va a cambiar. Así no somos. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos por medio de hacer, practicar, poner en práctica lo que leemos y lo que hemos sido enseñados. Porque hemos aprendido muchísimo en esta carta, o eso espero y oro, que Dios nos haya enseñado en su soberanía. Que Dios haya tomado la palabra leída y predicada y que hemos entendido lo que dice. Ahora entonces es tiempo para ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, por ejemplo, en 8 días, votando por los ancianos gobernantes. Después apoyándolos, sometiéndonos a ellos, orando por ellos más y más. Tenemos que poner lo que hemos aprendido, lo que aprendimos hace 8 días también en práctica, lo que aprendimos a través de todo ese libro. Cómo vivir como luz, como personas transformadas por el Evangelio, como ancianos, como jóvenes bajo autoridad, viviendo en paz con todos, no causando conflictos y divisiones. En resumen, que aprendamos cómo ocuparnos en cosas que son buenas y útiles y no en cosas vanas y sin provecho. Que aprendamos por medio de hacer. Que es como Pablo también termina su libro. En esta última sección de instrucciones particulares para Tito, saludos también, Pablo termina con el mismo tema del libro, con la parte práctica de cómo la iglesia puede estar en orden. ¿Recuerdan, verdad? Ese tema de todo el libro, la iglesia en orden. Aquí vemos el versículo 14. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y claro, mientras podemos tomar ese versículo de manera más general de aplicación, se puede aplicar a muchas cosas, vemos que aquí en el contexto de esos versículos,
El énfasis es aprender a hacer buenas obras que tienen que ver con las relaciones con otros pastores, con otros siervos de Dios, cómo tratarlos, cómo relacionarnos con ellos en comunión, en amor. Lo que la iglesia puede hacer para ayudar a su pastor también, vivir en esta comunión y disfrutar esta comunión entre los siervos de Dios. Aprendemos aquí entonces que una iglesia que está en orden aprende cómo tratar a los siervos de Dios. Una iglesia que está en orden, es lo que queremos, es lo que hemos estado estudiando. Una iglesia que está en orden aprende cómo tratar a los siervos de Dios. Y por siervos de Dios me refiero en este mensaje específicamente a personas como pastores y maestros. También otros cristianos sirven a Dios, no estoy negando eso. Pero en el contexto aquí, cómo tratar a esos pastores, a misioneros, a personas en otras iglesias. Primero entonces aprendemos que la iglesia debería apoyar a su pastor en su trabajo con otros siervos de Dios. Versículo 12. Pablo inicia esta última sección del libro con algunas instrucciones a Tito. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Qué está pasando aquí? Pablo estaba haciendo planes. Iba a mandar o a Artemas o a Tíquico a Creta para reemplazar a Tito, para tomar su lugar. Temporalmente o permanentemente, no sabemos. Y Pablo quería que Tito saliera de Creta para ir con él, para estar con Pablo durante el invierno. ¿Por qué invierno? Porque en ese entonces la gente generalmente no viajaba en invierno porque era muy peligroso, más por el mar. Entonces, mientras todavía se podía, Pablo quería que Tito llegara para estar con él. Y lo que nos imaginamos es para estar con Pablo, para ayudarle de alguna forma en su ministerio. Ahora, fíjense primero que Pablo no llamó a Tito a estar con él sin antes proveer a otra persona para tomar su lugar. Que tiene mucho sentido, porque Pablo no mandó a Tito a Creta a establecer ancianos y poner la iglesia en orden, y después le quitó dejando la iglesia sin nadie que podía enseñar. Claro que no. Al mismo tiempo que Pablo pidió a Tito a venir a estar con él, prometió mandar a otro hermano a tomar su lugar, o Artemas o Tíquico. No sabemos nada de Artemas, es el único lugar en donde su nombre se menciona, pero sí sabemos de Tíquico. No sé si suena para algunos. En Hechos 20 leemos que Tíquico acompañó a Pablo a Asia, porque era de Asia. En Efesios 6, Pablo manda saludos también a la iglesia de Éfeso diciendo que va a mandar a Tíquico con ellos para que él pudiera saber cómo estaban y consolarlos. Trabajaba con Pablo. Y Pablo describe a Tíquico así: hermano amado y, fíjense, fiel ministro en el Señor. Y en Colosenses Pablo dice lo mismo: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, Pablo tenía confianza en Tíquico. Era un hombre que podía enseñar, que podía estar en la iglesia, podía tomar el lugar de Tito y continuar enseñando a las iglesias en Creta. Entonces, o él o Artemas, Pablo iba a mandar a alguien para no dejar la iglesia sin nadie, pidiendo a Tito, pero mandando también a esos varones. Entonces, mientras vemos ese principio de pastores trabajando juntos que quiero enfatizar, primero vemos la importancia de dejar a la iglesia hombres calificados para predicar y enseñar. No es sano dejar una iglesia sin un pastor. A veces sucede por diferentes razones. Hasta puede ser por la muerte, por la jubilación, hay cosas que suceden, pero no es lo mejor para la iglesia. Porque puede haber en la iglesia hombres trabajando, gobernando, ayudando, pero el anciano docente que enseña es muy importante para la iglesia local. Y lo vemos aquí, Pablo se dio cuenta. Ante todo, quiero que veamos la relación aquí entre Tito y Pablo. Lo leemos muy rápido, ¿verdad? Pues venga conmigo para el invierno. ¿Pero qué significa? ¿Qué vemos aquí de aplicación? Trabajaban juntos. Vemos cómo Pablo quería que Tito viniera para estar con él, ayudarle. Ahora, tal vez era algo temporal. Solamente para el invierno Tito iba a estar con Pablo, después regresar a Creta. Posible. Eso nos enseña entonces que es válido y hasta importante para un ministro, para un pastor, a veces apartarse por un rato a descansar. O tal vez no descansar, pero apartarse y tener otra oportunidad en el ministerio, ministrar en otro lugar por un rato. Bíblico, importante, válido.
También nos pueden enseñar la importancia a permitir al pastor salir y visitar otras iglesias, otros pastores para trabajar juntos, para usar sus dones en otras iglesias, para animar a otros pastores con su presencia, con su predicación, con su comunión. Eso es importante. Vemos el principio aquí. O tal vez si esto era algo más permanente, nos recuerda que un pastor no siempre se queda toda su vida en la misma iglesia. Pero ya si fue temporal o permanente, sin duda vemos una relación ministerial entre Pablo y Tito. Dos pastores que en ese momento estaban muy lejos, pero trabajaban juntos y querían trabajar juntos, querían tener esta relación ministerial que era importante. Eso es muy aplicable para nosotros, hermanos, porque esta no es una iglesia independiente. Tenemos el privilegio y la bendición de trabajar con otras iglesias, con otros pastores en nuestro país y también en otros. Cuando voy de viaje, a veces esos hermanos vienen y nos ayudan, nos apoyan aquí, vamos a ver más adelante. Y es mi deseo que cuando voy a visitar otras iglesias también quiero animar, quiero predicar, no voy de vacaciones. A veces sí es bueno para mí también apartarme de algunas responsabilidades de aquí, sano, importante, pero no, yo voy para predicar, para animar, para dar consejo y proveer comunión con hermanos que a veces están muy aislados. Es muy importante. De hecho, tenemos el plan este año en esta iglesia a empezar a hacer más viajes como iglesia a nuestras iglesias, hermanos. No solamente yo, no solamente Pablo y Rubén para predicar, queremos hacer planes como iglesia, pequeños grupos visitando a las otras iglesias, a los otros pastores para animar, para exhortar, para proveer comunión y trabajar juntos. Ese es el patrón, el ejemplo bíblico de las iglesias, no independientes, trabajando juntos y los pastores también. Y no solamente aquí en México, en República Dominicana. Ustedes saben que tenemos también iglesias de la nación en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda del Norte, otras partes también. Entonces recuerden, si voy de viaje largo a veces para dar un reporte de lo que Dios está haciendo aquí, o si nada más voy una semana a la reunión del presbiterio o visitar una iglesia, es importante. Sí es importante porque vemos lo que pasó con Pablo y Tito aquí. Si alguien quiere que yo vaya para ayudar a su iglesia un ratito o para predicar por ellos o ayudar, lo hago con gusto. Porque tenemos esos lazos ministeriales entre nosotros, entre nuestras iglesias, para ser de ánimo y bendición también para otros. Entonces, como aplicación, que la iglesia local anime a su pastor y a sus líderes a trabajar con otros siervos de Dios. No solamente aislarse nada más en su propia iglesia local y nada más. Trabajar con otros pastores, otros misioneros, otras iglesias. Y que la iglesia también, la iglesia local, apoye a su pastor en eso. ¿Qué significa apoyar? Apoyar es entender que a veces el pastor no está. Entender que a veces está de viaje. Y la persona que viene o predica aquí también viene de Dios. Y no es correcto no asistir porque el pastor no está. ¿Por qué? En ese contexto, eso no apoya la relación entre pastores e iglesias, porque hace al pastor pensar que no puede salir, porque cuando sale, la asistencia baja. Entonces, ¿qué pienso? Entonces, no me voy. Entonces, no están apoyando la comunión y el trabajo entre las iglesias. Dicen, no, Jason no está, entonces no voy porque eso no es correcto. Apoyar al pastor, otros líderes también, a trabajar con otros siervos de Dios, incluye orar por ellos, orar por el viaje. Por ejemplo, mañana que vamos a Tehuacán, vamos a estar juntos, no olviden, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, oren por nosotros. Esa es parte de apoyar a nosotros en nuestra comunión, en nuestro trabajo juntos, no olvidando que pues no estamos. Oren por esa semana, que disfrutemos la comunión, que aprendamos de la predicación, que podamos orar juntos y Dios nos dé avivamiento. Es lo que queremos. Oren por nosotros, no olviden. Y claro que cuando posible la iglesia puede apoyar económicamente también. No tanto para mí, porque pues nunca me pagan para mis viajes, no tengo ningún problema. Pero si Pablo va o Rubén va a predicar, entonces que apoyemos. Queremos poner las cajas que usamos hace años allá fijas en la pared para ofrendas especiales, para viajes especiales, para que si vayamos a Songosotla, Córdoba, Tehuacán, que haya algo de apoyo económico para los que quieren ir. Tal vez tú no puedes ir por tu trabajo y cosas, pero puedes apoyar.
Los que tengan tiempo ya pueden irse. Todos pueden participar, todos deben participar en la iglesia local, apoyando a su pastor, a los líderes, a tener esta comunión, este trabajo juntos entre nuestras iglesias. Eso es primero. La iglesia debe apoyar a su pastor en su trabajo con otros siervos de Dios. También la iglesia debe ayudar a los necesitados, especialmente los siervos de Dios. Versículos 13 y 14. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí Pablo menciona dos personas: Zenas, intérprete de la ley, y Apolos. ¿Y qué pide a Tito? A encaminarlos con solicitud, de modo que nada les falte. Esos dos hombres entonces probablemente eran los mensajeros de Pablo a Tito. Los dos hombres llevando esta carta a Tito. Y Pablo está pidiendo a Tito que los reciba, que los hospede, parece, ¿no? Que provee a estos necesitados con lo que necesitan para continuar en su camino, regresando a Pablo o yendo a otro lugar. Y aunque aquí Pablo escribe específicamente a Tito, nos enseña también, como vemos en el versículo 14, que como iglesia deberíamos hacer esto, que aprendan los nuestros. Los cristianos deberíamos aprender cómo tratar a los pastores cuando vienen a nuestra iglesia. Eso es bien práctico aquí. Debemos aprender cómo recibir a los hermanos, como Pablo mandó a Tito aquí, o seguir aprendiendo cómo hacerlo si ya sabemos. ¿Qué debemos hacer? La iglesia debería dar dinero a los pastores por su viaje. Eso hacemos. Si saben o no, cuando un pastor viene a predicar, le damos algo para su viaje, porque ha venido de lejos, o en coche o en camión, le damos para su viaje. Yo creo que deberíamos darles más, según lo que pienso y por lo que he visto en nuestras iglesias hermanas, porque han sacrificado su tiempo, sus recursos para visitarnos. Debemos ser generosos con ellos y no darles lo poco posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, si las ofrendas normales se aumentan, podemos dar más a los otros hermanos. Es bien obvio. Igual no sé si saben, pero cada mes damos una cierta cantidad a cada uno de nuestros pastores en las iglesias hermanas. El dinero que recibimos aquí en la iglesia por las ofrendas no se queda todo aquí. Una parte aquí, otra parte mandamos a otros en más necesidad. Y si las ofrendas se aumentan, podemos dar más, ¿verdad? Pero igual, no solamente esta parte, sino debemos pensar en algo muy práctico. Vienen, ¿y qué hacemos? Hermano, gracias por venir, me da mucho gusto. Y puede ser muy prácticamente la experiencia que tuvimos en la del norte apenas, cuando fuimos. Nos animó mucho. Por ejemplo, yendo a una iglesia, sí nos dieron la ofrenda de la iglesia para nuestro viaje, para ayudar con gasolina y esas cosas. De vez en cuando, un hermano, una hermana se acercó ya con el billete en la mano, ¿no? ¿Por qué digo eso? ¿Porque quiero dinero? No, estoy diciendo, no saben cómo anima al pastor que está viajando. Pero lo que más me animó es cuando me dijeron, es para tus hijos. El amor. Ni conozco a la persona. Es para tus hijos. Ya los compramos algunas cositas, ¿no? Dicen, eso es porque Dios ha provisto para ustedes también. Probablemente no lo puedo comunicar bien. El ánimo que es para el pastor. El amor que se siente cuando hacemos cosas prácticas también. Si tú tienes los recursos para hacer eso, puede ser tanto ánimo. Tenemos pastores que vienen, a veces con sus familias, a veces sin sus familias, pero si tienen familias, si tienen chiquitos. Eso es para ellos. Yo compré ese juguete para tu hija, ¿no? Yo compré eso. Muestra que entendemos lo que significa la unión, la comunión en nuestras iglesias. Tal vez no puedes con dinero. Tal vez es como invitarlos a la casa a comer. Los domingos cuando hay comida aquí no hay problema, pero nunca quiero que venga un pastor con su familia, sin su familia, y termine el primer culto y está diciendo, ¿dónde voy a comer ahora? Yo creo que ustedes lo hacen, no tengo ninguna duda, pero que sigamos haciéndolo para recordarlos. Esto es algo práctico. No puedes darles 500 pesos, pero vamos a comer frijoles en la casa. Estás abriendo tu casa a la persona y se siente el amor también. O tal vez ni puedes hacer eso tampoco, pero cuando venga el pastor o su esposa
o sus hijos, tú conscientemente te acercas a ellos para animarlos. Para decirles, hermano, he estado orando por ti. Pero sé específico también. He estado orando por tu esposa en su enfermedad, por tu hijo, porque pediste oración por él. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Cómo está con su enfermedad? ¿Cómo está en la escuela? ¿Cómo está? Hablando prácticamente, específicamente, la persona se da cuenta que no solamente que oramos por las iglesias hermanas, hemos estado orando por su hijo, por su esposa, por él mismo. Cuando vemos esas peticiones de oración, eso anima muchísimo. Y es como podemos poner en práctica lo que vemos aquí. Cuando viene un cenas, un Apolos aquí a la iglesia, que los encaminemos con su actitud para que nada les falte. ¿Entienden? Práctico. Aquí la palabra de Dios. Yo puedo pensar otra aplicación también, porque no sabemos nada de cenas aquí. Intérprete de la ley, abogado tal vez. Pero hemos escuchado de Apolos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Apolos? Vamos a Hechos 18, por favor, si pueden, en sus Biblias. Nada más para darle un poco de contexto para una aplicación que creo que es importante. Hechos 18, versículos 24 a 28. Hechos 18, 24 a 28. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y lleno de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y solamente hasta este punto, después no sabía lo que había pasado con Cristo, con el Mesías. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, eso es muy interesante lo que vemos aquí. Apolos era un hombre que sabía de las escrituras del Antiguo Testamento hasta el bautismo de Juan. Después de eso, pues no sabía. Entonces estaba predicando porque tenía fervor, pasión, era elocuente. Y cuando Priscila y Aquila, dos compañeros en ministerio con Pablo, estaban en Éfeso, y le oyeron, pero fíjense, en vez de decir a Apolos, cállate porque no estás predicando bien, ¿no sabes de Cristo? Entonces cállate, estás engañando a la gente. No, en vez de reprenderle duramente, desanimarle, de tomar una parte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y vemos que tiene resultado. Más adelante también leemos de él que Dios lo usó muchísimo porque había aprendido de Cristo. La aplicación es esta. Apolos era alguien que al principio de su ministerio tenía que ser instruido más. Él tiene la pasión, pero no sabía muy bien lo que estaba haciendo y cómo debería estar predicando. Me hace pensar mucho en cómo deberíamos tratar a los que apenas están empezando en el ministerio. Nuevos pastores, por ejemplo. Mucha paciencia, mucha misericordia, así como muchos de ustedes estuvieron conmigo hace muchos años. Pero al principio necesitamos ser instruidos más, sin ninguna duda. La tentación es ser muy, muy duros con aquellos varones que apenas están empezando a predicar. Es que no lo hace bien. La verdad es que está muy difícil escuchar a esta persona. Pero ¿cómo queremos que aprendan? Se tiene que empezar. Y tenemos que mostrar compasión, misericordia. Si están enseñando herejías es otra cosa, vamos a tratar con eso, ¿verdad? Pero simplemente que, es que no predica como el pastor, o más que no predica bien, es que todavía no entiendo lo que está haciendo, no sigo bien su estructura, no entiendo su proposición, todo lo que estudiamos homilética. Paciencia, cálmense. Necesita el tiempo para practicar, y qué mejor lugar para practicar que en su propia iglesia local, con todos animándole. Igual, si está en error, si herejía, otra cosa, voy a tratar con eso, ¿no? Vamos a tratar con eso como ancianos. Pero nada más si le cuesta trabajo, anímale. Ora mucho por él. Porque tal vez como Apolos, que no lo hacía bien al principio, pero después de recibir la instrucción y el ánimo, Dios lo usó muchísimo. Hasta que lo vemos aquí. Un mensajero de Pablo visitando aquí a Tito, y Tito aprendiendo qué hacer con él.
Entonces la iglesia necesita ayudar a los necesitados, porque lo vemos en versículo 14. Si tomamos el versículo 14 como algo completamente aparte, no tiene sentido en su contexto. Aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Por qué de repente Pablo está hablando de necesidades? Porque se refiere, por ejemplo, a Cenas y Apolos. Está refiriéndose a pastores que visitan a la iglesia y por eso están en necesidad. Por su viaje o por su regreso están en necesidad. Necesitan ser encaminados con su solicitud para que no les falte nada. Esa es la instrucción para la iglesia también. Porque Pablo dice, aprendan también los nuestros. ¿A quién se refiere? A los cristianos en Creta. A los hermanos. Tenemos que aprender todos en la iglesia cómo tratar a los pastores y hermanos que vienen aquí para ayudar en la iglesia. Entonces necesitamos tomar eso para nosotros también como esta aplicación. Ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad para que no seamos sin fruto. Es el punto. Decimos que amamos a esos pastores y sus familias y oramos por ellos. Y decimos, ya tenemos iglesias hermanas. La pregunta es si tenemos fruto cuando vienen. Pues solamente de palabra es muy bonito, pero a veces creo que estamos sin fruto. Porque no lo mostramos. No porque no queremos, eso no dudo para nada, si no lo hacemos. O porque nunca lo hemos pensado y pensamos, no, pues el pastor lo hace, ¿verdad? De todos pueden ser y deberían ser de ánimo, de encaminarlos, proveer lo que necesitan, físicamente o espiritualmente, emocionalmente, con sus oraciones y todo. Eso es algo que todos pueden aprender a hacer. Entonces vemos cuán importante es para una iglesia aprender a ayudar a los siervos de Dios en necesidad, y más cuando nos visitan. Se ponen a sí mismos en necesidad, porque aquí viene Wenceslao de Jalpan. ¿Cuánto cuestan las casetas? ¿Alguien sabe? Algunos sí, yo sí. Gasolina, algo pasa con la camioneta en camino, y después está aquí, si los hospedamos, proveemos comida y todo, pero a veces cuando cosas surgen, el pobre su niña se enferma cada vez aquí en la Ciudad de México, entonces ya compra más medicamento cuando viene. Se pone a sí mismo en necesidad para ayudarnos. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Ayudar, encaminarlos con todo lo que necesitan y más. Está bien, pastor, pero no tengo nada. Pues más tú. Porque dices que no tienes, pues, no puedo ayudar a un necesitado porque estoy en necesidad. No, la Biblia dice, aún más entonces, tú tienes algo. Si no es algo físico, son tus palabras, tus oraciones, tu ánimo, pero tienes algo y más en necesidad, deberías ayudar a personas que están en necesidad. Siempre. Es una buena obra, dice Pablo. Algo que los cristianos deben aprender. Y aquí la palabra es muy interesante porque es aprender por medio de hacer. Por eso empecé el mensaje así. Aprender no solamente recibir la instrucción, porque así no siempre aprendemos. Escuchamos, lo recibimos, no aprendemos hasta que lo hagamos. Aprendemos por medio de hacer. Entonces, ya que sabemos, ya que estamos recibiendo esta instrucción, que aprendamos por medio de hacerlo, de ponerlo en práctica. La próxima vez que vayamos, me vaya o alguien viene aquí, que pongamos eso en práctica para que no es solamente algo que hemos escuchado, sino algo que podemos hacer. Tal vez te cuesta trabajo, pero vamos a aprender por medio de hacer. ¿No sabes cómo? Hazlo. Pide ayuda también. Lo hagamos juntos. Es una buena obra, dice Pablo. Es algo que prácticamente muestra la salvación que hemos recibido. Para que no seamos sin fruto. Ese es un fruto de una iglesia en orden. Una iglesia que no sabe cómo relacionarse con las iglesias, con los pastores. Una iglesia que no ayuda a los necesitados, los siervos de Dios cuando vienen. No está en orden. Todavía le falta algo. Queremos una iglesia en orden, poniendo en práctica eso. Es algo útil, es algo muy práctico para ayudar a los hermanos. En tercer lugar, la iglesia debería disfrutar la comunión con los siervos de Dios. Es lo que quiero sacar del último versículo. Porque no parece mucho, ¿verdad? Todos que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pero como hemos visto en otros libros, por ejemplo en Romanos hace 8 días también, al final no son simplemente meros saludos, sino que nos recuerdan, nos hacen sentir el amor que hay entre hermanos. ¿Por qué mandar un saludo? Porque amas a la persona. Pues si no, pues ¿por qué mandar saludos, verdad?
Pero Pablo está haciendo, todos los que están conmigo te saludan a ti, a los que están en Creta. Saluda tú, Tito, en tu iglesia, a los que nos aman en la fe. Es la razón por la cual de vez en cuando si alguien puede ir a una iglesia hermana, o cuando viene aquí, o hasta por ejemplo ese miércoles cuando nos conectamos todos en línea de las iglesias hermanas, ¿qué sentimos? Tenemos un amor, porque ni conozco bien a las personas, nada más aquí en la pantalla a veces veo a la hermana, escucho cómo ora y tenemos amor. ¿Por qué? Porque formamos parte de un cuerpo de Cristo, una familia. Y es algo impresionante que no sucede en el mundo, solamente en la iglesia cristiana. Y no por nada porque somos mejores, pero es porque Dios nos ha comprado con la misma sangre de Cristo, nos ha adoptado a la misma familia. Y, por ejemplo, yo puedo ir a Irlanda del Norte, no conocer a nadie y siento muchísimo amor. Y nos conocen, están mandando dinero para ayudarnos, saludos también, oraciones. Hasta una persona que, bueno, no viene este año, pero tal vez el siguiente, para ayudarnos en la iglesia. ¿Cómo? Es la comunión que disfrutamos. Los líderes sí, pero también toda la iglesia local. Y eso es parte de la gracia de Dios, como Pablo termina su libro. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es claro que Pablo siempre termina sus libros así. Es la manera para concluir. Pero terminando ese estudio, que pensemos en la gracia de Dios. Si Pablo hubiera escrito una carta a la iglesia cristiana del Redentor aquí, hubiera terminado de la misma manera, pidiendo la gracia de Dios sobre nosotros. Es mi deseo también como su pastor. Primero, que la gracia de Dios se manifieste en tu vida para que tú seas salvo. Ese es primero. Ese es mi más grande deseo para cualquier persona aquí. No hay nada más importante. Si tú has estado aquí escuchando esos mensajes de Tito, nada más este mensaje de hoy, si has escuchado en la iglesia que hablamos de la gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación en Cristo, pero todavía no te has rendido ante Dios, no quieres soltar lo que tienes en el mundo, todavía no quieres abandonar tu pecado y someterte a tu Creador, te ruego que hoy lo hagas, que no dejes pasar más tiempo. La gracia de Dios se ve en tu vida por medio de esta predicación. Has escuchado que Cristo vino a salvar a pecadores. Tal vez Dios te está enseñando que tú eres un pecador. ¿Qué necesitas? Necesitas la salvación en Cristo. Tal vez poco a poco, a través de tu tiempo en la iglesia, a través de tu contacto con personas aquí, te has dado cuenta, no soy tan bueno como antes pensaba. Soy un gran pecador y no puedo continuar adelante. Si entiendes tu necesidad de un Salvador, no permitas que nadie te estorbe venir a Cristo. Ningún familiar, ninguna persona es más importante que tu relación con Cristo. No, pero él no le va a gustar, ella no le va a gustar. No importa para nada. Va a terminar mi relación. Está bien. Porque aunque tu relación es importante, y no lo niego, más importante es el estado eterno de tu alma. No permites que nadie ni nada estorbe ahora tu necesidad de acercarte a Dios y pedir por la salvación. Pedir por su gracia. Lo necesitas, así como todos nosotros, porque también es mi oración para toda la iglesia, que Dios derrame su gracia sobre nosotros, porque cada día necesitamos más y más y más. Tanto pecado, tanta carne, tanto conflicto, todo. Cuando nuestro pecado sobreabunda, y a veces sobreabunda muchísimo, ¿qué sobreabunda más? Cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia, pero digo, a veces también sobreabunda el pecado. Entonces sobre abunda la gracia. No es correcto gramáticamente, pero me entienden. Más gracia cuando hay más pecado. Dices, no, yo soy tan terrible pecador. No sabes lo que he hecho. No sé lo que has hecho y no me importa. Dios sabe todo y de todo modo te puede salvar. Porque su gracia es mayor, más grande, más poderosa que cualquier pecado que has cometido.
Que Dios use su gracia en esta iglesia para fortalecernos, para cambiarnos, para transformarnos, para santificarnos y hacernos más como Cristo. Necesitamos su gracia no solamente para ser salvos, sino también ya como hijos de Dios necesitamos su gracia para vivir la vida cristiana. Pero sin ella no podemos. Pero con su gracia todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces necesitamos aprender por medio de hacer. Necesitamos aplicar el libro de Tito ahora. Todo lo que hemos visto. Y como Pablo terminó aquí, siendo una iglesia fructífera, ocupándonos en buenas cosas. ¿Cómo podemos? En parte, como vemos aquí, apoyando al pastor en su trabajo con otros pastores e iglesias, animando también a los pastores cuando vienen de manera práctica y disfrutando la comunión que sí tenemos como hermanos en Cristo. La gracia de Dios nos da el poder para hacer eso. Nos ayuda. No es que nos ayuda, hace todo a través de nosotros. Para que estemos dispuestos a hacer cambios, ya sea de lo que sale de la cartera o simplemente en cómo me relaciono con los hermanos en Cristo aquí en otras iglesias. Para que sacrifiquemos, para que entendamos esta necesidad. Yo oro que ya terminando este libro, este estudio, yo oro que nuestra iglesia ahora esté más en orden que cuando iniciamos el estudio hace semanas. O por lo menos que pueda seguir, que podamos seguir aprendiendo, estando más en orden. Yo oro muchísimo que podamos ver frutos de esos mensajes. Porque todo pastor quiere, más que cualquier otra cosa, ver que hay aplicación en su propia vida, después en los demás, de la palabra de Dios. En 8 días tenemos esta oportunidad de votar a tener nuestra iglesia más en orden, por tener ancianos gobernantes. Pero no es que después de ese día, en 8 días, vamos a ya ser una iglesia perfecta, ya sin problemas. Más en orden no significa perfecta tampoco. Vamos a seguir siendo luchando hasta que Dios nos llame a la gloria. Pero queremos estar más en orden, más de acuerdo con la palabra de Dios, más conforme a la voluntad de Dios en cuanto al gobierno, en cuanto a los líderes, pero también en cuanto a nosotros. Como somos en el mundo, como somos en la iglesia, y cómo actuamos entre las iglesias de Cristo. Hermanos, que aprendamos por medio de hacer, que mostremos que nuestra iglesia está en orden por cómo tratamos a los siervos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que aún en esos versículos al final de un libro que parecen pues nada más saludos y instrucciones y que tienen que ver con nosotros, vemos muy claramente, Señor, cómo estaba funcionando esta relación entre pastores, entre misioneros, entre iglesias en ese entonces. Y queremos lo mismo nosotros también, Señor. Queremos como iglesia local seguir aprendiendo cómo apoyar a otras iglesias, cómo ser de bendición cuando los pastores vienen, cómo disfrutar la comunión que tenemos no solamente dentro de la iglesia local, sino también con otras iglesias locales. Gracias, Señor, por la bendición de esas iglesias con las cuales trabajamos ahora. Esos pastores también han sido de tanta bendición, tanto ánimo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser de más ánimo y más bendición para ellos también. Úsanos, Señor, aplicando tu palabra, ayudar a los necesitados, especialmente a aquellos que se dedican a tu servicio tiempo completo, tanto como pueden, Señor, para encaminarlos, para que estén bien, para que nada les falte, Señor. Provee para ellos, te pedimos. Ayúdanos como iglesia, Señor, ya terminando este libro, a poner en práctica para que seamos una iglesia más en orden. Te rogamos, Señor, por la lección 8 días. Ay, Señor, el enemigo no quiere que hagamos eso y no quiere que salga bien. Y quiere atacarnos en muchas maneras. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control que tienes y que podamos todos juntos en 8 días, todos los miembros, Señor, que quites sus enfermedades, Señor, que les des fuerzas físicas también, que no hay nada que pueda estorbar una votación correcta, sabia, conforme a tu voluntad, para que nuestra iglesia esté más en orden. Y más allá de eso, Señor, porque hemos aprendido cómo vivir como los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes,
cómo vivir bajo autoridad, cómo vivir en paz, cómo no entrar en conflicto en la iglesia. Y ahora cómo vivir con las otras iglesias. Todo eso, Señor, es de tu palabra, no son sugerencias, no son consejos, son mandamientos del Dios Todopoderoso, el Dios eterno y el Dios soberano. Ayúdanos, Señor, a tener la iglesia más en orden, obedeciéndote, aprendiendo por medio de hacer. En nombre de Cristo, amén.